Hola a todos desde el Austro Liberal. Hoy es día 19 de enero del 2013 y bueno, en este programa de radio me gustaría tratar el tema de las propuestas de reforma educativa, no sé si estaréis al tanto de ello, del ministro Wert, y valorar lo que piden, por otro lado, algunos grupos de presión e influencia política que, por cierto, ya han estado ejerciendo presión en este sentido. Se supone que para conseguir sus derechos especiales, es decir, eso que se llama derechos sociales, que no son nada más que privilegios que se otorgan a unos grupos especiales en contra de otros grupos que se supone que también están ejerciendo presión en este sentido para lograr otros objetivos. Pero bueno, según parece, el problema ha causado bastante revuelo, sobre todo con los profesores de filosofía de secundaria, que dicen que si se implementaran estas reformas, pues se vería una reducción de las horas lectivas para esta materia, es decir, la filosofía, del 25% aproximadamente. Y bueno, otras cuestiones que se proponen es, por ejemplo, la de abolir el curso de acceso para mayores de 25 años. También se hablaba de retomar el sistema de reválidas y luego también la eliminación de algunas asignaturas como ética, es decir, se entiende totalmente de los planes de secundaria, y también la sustitución de otras asignaturas como por ejemplo la de educación cívica. Creo que se proponía como sustituta educación ciudadana y constitucional, pero bueno, de todas maneras, yo he estado aquí recabando información y una de las entrevistas que más me ha llamado la atención es la que se le hace a Francesco Tonucci sobre precisamente el tema de la reforma. Yo no conocía a este pedagogo, supongo que por el apellido será italiano, también por el nombre, pero bueno, de todas maneras yo quiero decir que, es decir, lo voy a admitir, es obvio que hoy en día los discursos más populares son precisamente los que tratan de implementar y de defender las políticas de inclusión e igualdad social. Y digo esto porque soy consciente, por otro lado, de las pocas probabilidades que tengo de ser aplaudido y más que nada porque voy a tratar de defender la teoría de lo indefendible. Y bueno, me parecía que de alguna manera la entrevista a Francesco Tonucci traslucía muy bien este trasfondo social que acabo de expresar. Así que he decidido desglosar su exposición para este programa y poder así estudiar las implicaciones de lo que se está diciendo. Pero de todas maneras tampoco me gustaría hacer una caricatura del argumento de Francesco Tonucci, más que nada porque me interesa criticar lo que se dice en función de lo que se está diciendo. Así que he decidido colocar el vídeo original de la entrevista ahí más abajo. Podéis pinchar y hacer clic en el link que pongo, y más que nada para que si hay alguna duda al respecto de lo que yo digo que está diciendo Francesco Tonucci por un lado y lo que en realidad Francesco Tonucci está diciendo por él mismo por otro lado, pues siempre podéis ver el vídeo original en este sentido y salir de dudas. Y bueno, ya por entrar en materia, según parece, una de las cuestiones que el ministro Wert ha dicho es que la educación es o debería de ser el motor que promueva la economía, y le preguntan a este pedagogo que qué piensa de todo ello. Y es bastante curioso porque lo primero que dice Francesco Tonucci es que la educación y la competitividad son dos términos que para nada deberían de presentarse juntos y mucho menos en el tema de la enseñanza, es decir, en el ámbito de la escuela. Lamentablemente, dice él, la sociedad es competitiva y el mercado, bueno, pues el mercado también lo es, pero la educación no puede ser competitiva, la educación tiene que ser cooperativa, dice él, es decir, la educación tiene que enseñar a los niños a vivir juntos. El juez de la educación, por lo tanto, no puede ser el mercado, sino que tiene que ser la felicidad. Pero bueno, lo primero que cabe preguntarse aquí es que ¿por qué no puede ser la educación competitiva? Es obvio que en el mercado la sociedad no es competitiva, pero quiero decir que es obvio que en el mercado la sociedad es competitiva, pero además de ello, bueno, ¿existe alguna otra faceta en algún otro ámbito de la vida social donde se deba excluir a la competición, además de en la escuela? Evidentemente, lo primero que le salta a uno en la cabeza, bueno, pues son los cargos públicos. Para todo ese que trabaja en un ministerio sabe perfectamente que la competencia aquí no produce ventajas, es decir, uno cobra lo mismo por hacer bien su trabajo que si lo hace mal, y lo que sí que logran normalmente son enemistades, sobre todo con tus compañeros de trabajo, porque el buen hacer de uno, pues de alguna manera pone en evidencia el mal hacer
o el mal trabajar de otras personas. Y bueno, yo creo que este objetivo que acabo de poner, por ejemplo, se ha visto plasmado en los planes de enseñanza públicos bastante bien. Es decir, que el objetivo manifiesto de estos planes es el de precisamente habilitar para el mundo del trabajo en una sociedad plural y diversa, y la idea principal es la de respetar al prójimo pero en el mundo del trabajo. Si tuviéramos que plantearnos el hecho de cómo se debe promover o debería de promover una educación que está encaminada a la felicidad, yo diría que fundamentalmente promoviendo valores de autonomía, no de dependencia. De lo que se trata no es de habilitar para la función pública, sino más bien para la privada, que es donde se producen cosas. Más gasto público no implica más producción, sino que la gente está más ocupada. En realidad, donde realmente se están produciendo cosas es en el sector privado, que es donde la competencia, que mejora la calidad de los servicios y productos, está precisamente a la orden del día. Otra cuestión que le preguntan, y es que, bueno, según parece también el ministro Wert salió diciendo que había asignaturas que eran más importantes que otras y que esas otras lo que hacen es más bien distraer. Yo normalmente no me voy a sumar a cualquier crítica que se haga frente al gobierno simplemente porque se hace frente al gobierno, porque, bueno, el gobierno o el Estado no es mi plato de gusto. Bueno, para ser sincero, vamos a decir que realmente detesto todo lo que tenga que ver con el Estado. Y bueno, vamos a decirlo también, me da un poco de rabia el hecho de que alguien que trabaja para el Estado haya salido diciendo algo que más o menos tiene sentido. Pero no sería muy decente y honrado el que yo me pusiera del lado de la crítica que va en contra del Estado simplemente porque va en contra del Estado, independientemente de que lo que se diga sea justo o no, porque yo creo que mi función es la de ponerme al lado del que dice la verdad o más razón tiene. Y en este sentido yo creo que lo que está diciendo aquí el ministro Wert, maldita sea, después de todo, yo creo que tiene un poco de razón. Y lo que responde aquí Francesco Tonucci, la verdad es que no me queda muy claro. En parte, bueno, pues también pongo el vídeo para que vosotros lo veáis, porque parece que se trata más bien como de divagaciones, pero de todas maneras la conclusión final es que el mercado no tiene derecho a elegir la sociedad del mañana. Solo los niños de hoy, dice Francesco Tonucci, que son los adultos de mañana, tienen el derecho a tomar esta decisión. Pero bueno, aquí tiene que verse claro el hecho de que aquí hay como una especie de disasociación entre el mercado, por un lado, y el individuo por el otro. Pero vamos a ver, ¿quién es el mercado? Pues no es cierto que el mercado somos todos. Y además, podría el mercado tomar este tipo de decisiones a largo plazo y de un modo consciente? Yo más bien creo que no, porque todo lo que se proponga en este medio siempre estará sujeto al éxito que proviene del ensayo y del error. Y también parece que se confunde un poco la crítica frente al Estado con la que se hace contra el libre mercado. Es decir, si nos preguntamos qué agente social es el que puede determinar desde un punto de vista realista este proyecto consciente a largo plazo, a mí el único que se me ocurre es el Estado, porque el mercado, ya digo, somos todos nosotros, y a no ser que se crea una conspiración de determinadas familias que por medio del libre mercado en realidad lo que quieren es controlar la sociedad. No sé cómo lo lograrían sin la intervención del Estado, que es el que establece las leyes de monopolio y el que dice que, bueno, determina quién es el que tiene derecho a producir qué y quién es el que se mete en líos a la hora de producir en contra de quién. Con lo cual no podemos estar hablando de un libre mercado. Pero bueno, si estamos hablando de un interés consciente, vamos a decir una conspiración, pues a mí en realidad el único que se me ocurre es el Estado, porque el mercado somos todos y la única manera que tenemos de votar en el mercado es por medio de comprar y vender cosas. Pero esto lo hacemos de modo descoordinado desde el punto de vista de la acción individual. Lo que pasa que en la medida en la que se van financiando proyectos financieros, porque se creen ellos, por medio de comprar lo que esos proyectos financieros venden, pues se va modelando de alguna manera la sociedad para bien. Pero no es que esto ocurra de alguna manera consciente, se trata más bien de un orden emergente. Por lo tanto, digo que si hay que atribuir este interés consciente a un agente,
pues hay que decir que tiene que ser efectivamente el Estado, no puede tratarse del libre mercado. Y bueno, otra pregunta que le hacen es que, qué significa entonces estudiar en la universidad. Es decir, ¿qué implica para el estudio en la universidad el tema del rendimiento? Él responde que la diversidad es precisamente todo lo contrario de la exclusión. Y la educación, él dice, es decir, Francesco Tonucci, que es un derecho. Si el individuo puede expresar sus capacidades, dice el pedagogo, eso quiere decir que se le respeta o se le debería respetar con todas sus diversidades, es decir, al sujeto, al individuo. La diversidad, por lo tanto, no puede ser un criterio para Francesco Tonucci de selección. Él dice que esta batalla, bueno, pues ya se ganó hace 30 años cuando se cerraron las escuelas especiales. Él dice que todo el mundo tiene derecho a la educación. Y en cuanto al debate suscitado de si esto retrasa a los normales, lo que se gana, dice él, es mucho menor de lo que se pierde. Acaba diciendo que, bueno, yo tengo miedo de las escuelas super especializadas precisamente porque excluyen. Bueno, yo creo que aquí hay que decir que la igualdad de oportunidades no es poner cadenas en los corredores más rápidos para que los más lentos tengan alguna oportunidad. Y además, ¿qué efecto tendría esta política dentro del ámbito de la investigación? Y dentro de la NBA, donde, bueno, ya sabemos todos quiénes son los que mejor juegan a baloncesto, si de repente a alguien se le ocurriera la idea de implantar una política inclusiva, igualitaria, y dijera que cualquier equipo que se presente a competición pues tiene que tener una representación por igual, vamos a decir del 50% de jugadores blancos y de jugadores negros. No sé en esta situación quién es el que sería, quién es el que iría, qué cliente a financiar este tipo de proyecto. Además, si nos ponemos a pensarlo, ¿quién es el que más odia la competencia en este sentido? Yo creo que es el Estado, que es el que no quiere verse sometido a críticas, lo cual, hay que decirlo, no es una actitud bastante democrática. Él habla de tener un derecho a la educación, pero ¿qué significa? ¿Qué significa tener este derecho a la educación? Está claro, es decir, es el objetivo declarado de la universidad no es otro que el de precisamente promover la investigación. No se trata de hacer de mediador social o de luchar por la justicia social de un grupo o de otro. El papel principal de la universidad no es otro que el de estimular y financiar la investigación de calidad. Y en este terreno, lo siento mucho, no somos todos iguales porque no producimos lo mismo. Por otro lado, también hay que decir que la educación, y si con ello se entiende la educación pública, no puede ser un derecho, como se habla, podrá ser un derecho social, en su caso, porque es incorrecto decir que uno tiene derecho a la salud económica de otra persona. También está el tema, que es lo que más grave me parece, y si vosotros pensáis que Francesco Tonucci no ha dicho estas cosas, por favor, ver el vídeo, porque yo creo que sí que lo ha dicho. Está diciendo que estamos hablando del supuesto normal, donde se admite implícitamente que se le retrasa, pero que la sociedad en su conjunto sale ganando. Es cuando él dice que lo que se pierde no es mayor que lo que se gana. Y bueno, ¿y este señor quién es para hacer esta valoración o regular la vida de los demás de esta manera? Y si yo decido lo mismo sobre él desde un punto de vista totalmente arbitrario y en conformidad a los valores que yo considere oportunos. También le preguntan que por qué es importante la educación pública. Él dice que, bueno, porque pienso que una educación, para ser educación, tiene que ser pública, pero esto es lo mismo que decir que esto tiene que ser así porque lo digo yo. Acaba admitiendo que los recortes en la educación pues implican un comprometer el futuro. A lo mejor desde este punto de vista se puede ver un poco más qué sentido tiene lo que está diciendo, pero de todas maneras, ¿por qué tiene que ser a cargo del contribuyente? Y el hecho de que la educación sea privada, después de todo, ¿en qué compromete nuestro futuro? Le preguntan también que por qué que la educación, por qué es importante, y él responde que la educación no es solo importante para los estados o la escuela, sino también para los padres. Dice que el individuo tiene que poder autorrealizarse, luego uno tiene que poder negarse a formar
a formarse en función de lo que pide el mercado, sino que más bien se deben perseguir los valores para los que uno ha nacido. Y bueno, yo me pregunto, ¿y el chaval que hace unos estudios dónde queda en todo este argumento? Aquí se vuelve a confundir la crítica contra el Estado de esa que se hace contra el libre mercado, que yo creo que en el fondo no es consciente, porque por un lado, como el Estado se tiene esa idea de que se necesita por un lado, no se quiere hacer uno consciente de las críticas que se hacen contra el mismo, y es un poco como que se divierten contra el libre mercado. Pero vamos a ver, no queda claro que el mercado somos todos. Y además, por otro lado, ¿desde cuándo se educa en la escuela pública en estos valores individuales? Yo creo que esto siempre ha sido la educación privada. No sé de dónde saca esto Francesco Tonucci. De todas maneras, toda esta manera de razonar, hay que decirlo, descansa en el hecho de que el libre mercado, o el supuesto de que el libre mercado provoca injusticias y que además provoca pobreza y malestar social, y que, bueno, de todas maneras, sin saber muy bien cómo ocurren estas cosas. Yo personalmente no quiero que mis hijos vayan al colegio a que se les anulen por el bien común o público del Estado, porque se les considere que son normales y que haya otros que son anormales y que haya que ponerles cadenas para que los más anormales pues sean normales, pero a base de negarle los derechos fundamentales a las personas, sino más bien para que se formen los valores de responsabilidad y de autonomía. Y digo que esta gente está todo el día haciendo afirmaciones de este tipo, es decir, diciendo que, bueno, pues que si se instaurara el capitalismo, ya se sabe que lo único que ocurriría es que, bueno, los niños dejarían de ir al colegio, a la escuela, los mayores ya tendrían que estar trabajando en los peores trabajos del mundo, es decir, en minas y 24 horas al día para no poder trabajar nada, es decir, ganar nada y vivir mal. Y de verdad que no es un crimen no saber de economía, porque esta ciencia pues requiere de bastante entrenamiento y a veces es incluso antiintuitiva, pero lo que considero una soberbia increíble es el pretender o el estar todo el día diciendo cosas sobre la economía, es decir, enunciando enunciados económicos sin tener ni idea de cómo ocurren este tipo de cosas. Yo creo que para que este tipo de enunciados tuvieran algún sentido se deberían de basar en el conocimiento. Es decir, no basta con decir que el mercado provoca desigualdades, sino que además hay que poder mostrar los mecanismos en función de los cuales que se vea eso que uno está diciendo es cierto. Pero bueno, no le quiero dedicar más tiempo a esta entrevista porque tampoco le quiero, o sea, me quiero extender en este programa de radio. Llevamos más o menos 18 minutos y otra de las entrevistas que he visto y que me ha sorprendido bastante es la de Martha Nussbaum, que es profesora de ética de la Universidad de Chicago. En realidad esto no tiene nada que ver con las reformas, pero lo saco a colación porque, bueno, constituye de alguna manera un ejemplo de este tipo de políticas de la no discriminación que tan populares se están haciendo hoy en día. En un punto de la entrevista se acaba admitiendo que las actuaciones de afirmación, como la autora la llama en Estados Unidos, que en español se dice exactamente igual, porque en realidad decir que se está desarrollando una actuación de afirmación, pues es un eufemismo de discriminación positiva, pero bueno, de todas maneras, igual que en el ámbito español, también los americanos son conscientes, tienen sensibilidad en este sentido, porque no van a decir que están discriminando a nadie, así que utilizan el término de actuación de afirmación o afirmación positiva. Y entonces pues se acaba admitiendo en la entrevista, se dice que son necesarias y además que las más urgentes son las que sirven para crear espacios de auténtica y completa igualdad de oportunidades. Yo lo que no entiendo es por qué tienen que depender mis derechos de negárselos a otra persona. Me acuerdo de una ocasión donde aquí en Inglaterra, que es el país donde vivo, me fui a buscar trabajo como profesor en una escuela
donde, bueno, el perfil de los chavales eran todos asiáticos y además musulmanes. Resulta que cuando llegó el día de la entrevista, pues a mí ni me llamaron, así que llamé al colegio y dije que a qué se debía. Entonces me dijeron que en realidad ellos lo que estaban buscando era un profesor que fuera asiático él mismo. Yo les pregunté que de qué manera yo podía mejorar el color de mi piel o que qué sentido tenía pedirme que como profesor mejorara el color de mi piel. Así que, bueno, no me convenció lo que la señora me dijo por teléfono, me fui al colegio y ya cuando estuve y fui al colegio, pues la señora me venía a decir más o menos que, bueno, aquí el 99% de los chavales son asiáticos, pero el 100% de los profesores son blancos. Y si usted fuera un estudiante asiático, ¿cómo se sentiría por el hecho de que todos los profesores que le están enseñando a usted fueran blancos? Es un poco como que el mensaje que les estás dando es, da igual que estudies, que no estudies, porque en el mundo del trabajo te van a discriminar y no vas a conseguir lo que quieras. Bueno, en principio el argumento me parece bien, pero yo creo que este problema no se soluciona negándole los derechos a otra persona. No tiene mucho sentido que a mí se me niegue el derecho. Bueno, no podríamos hablar de un, porque tampoco tengo derecho para solicitar un trabajo, pero no me parece que tenga mucho sentido el negar la posibilidad a una persona que puede hacer bien su trabajo simplemente por el hecho de que no es chino o tiene aspecto de chino, o si es blanco o si es negro, porque el color de la piel no influye, es decir, absolutamente para nada en la calidad del trabajo que uno está dispuesto a realizar. Yo creo que tiene que llegar un momento donde para uno poder disfrutar de sus propios derechos no haga falta negárselos a otras personas. Y lo que hacen estos grupos de presión normalmente es exigir que el Estado, el gobierno, les conceda derechos especiales, pero ello no puede ser sino a costa de negárselos a otras personas. Con lo cual esto no lo entiendo. Y bueno, he estado visitando el blog de Amnistía Internacional y allí he podido leer algo que me ha llamado bastante la atención y que además está en sintonía con todo esto que estamos diciendo en relación con los derechos sociales y las políticas de no discriminación. Dicen en la página que en uno de sus borradores dicen que millones de estudiantes en España quizás no estudien durante su educación obligatoria temas como la igualdad entre los hombres y mujeres, violencia de género, racismo, homofobia o sobre la pobreza y los derechos humanos si el texto de la futura ley de educación no se modifica. Bueno, yo creo que estos temas no se pueden enseñar, sino que más bien lo que se puede hacer es inculcarlos, porque no obedecen a principios de razón. Lo que parecen querer algunos grupos de presión es imponer, quiero decir, lo que parecen querer estos grupos de presión es imponer la teoría, esto que ha salido ahora nuevo, que es la teoría queer de la identidad en la enseñanza y además que sea obligatoria donde se les enseña a los chavales temas relacionados con la identidad sexual y demás puñetas. Y bueno, yo creo que al colegio no se va para esto, y sobre todo porque ciertos valores que parecen darse de modo universal en todas las culturas parecen también tener por otro lado una base biológica y de la supervivencia de la especie que los justifica, es decir, tiene una razón de ser. Por ejemplo, si se promoviera la igualdad en el ejército entre hombres y mujeres, correríamos el riesgo de extinguirnos, porque, bueno, pues ya se sabe que un hombre puede tener 25 hijos con 25 mujeres, pero si faltan las mujeres y a la mitad de ellas las matan en la guerra, resulta que una mujer no puede tener 25 hijos con 25 hombres. Luego hay diferencias que son biológicas y que nos diferencian a los sexos y que además la división del trabajo tiene en cuenta ese tipo de diferencias. Hay que mirar un poco la familia como si fuera, vamos a decir, una empresa donde la división del trabajo de alguna manera maximiza los rendimientos de la familia en su conjunto. Es decir, se obtiene un rendimiento mayor que si cada una de las partes actuara por separado. Y luego también por otro lado la antropología no nos da muestras de ejemplos exitosos de parejas de hombre con hombre o de mujer con mujer. Imaginaros si esto se hiciera extensible al resto de la sociedad y el rey de España pues tuviera un rey consorte y fuera por el ámbito internacional,
tratando de buscar apoyo a la empresa de España, pues la verdad es que no se fiaría nadie, absolutamente nosotros. El problema de las parejas y de cómo nos relacionamos y del sentido del matrimonio como institución civil es que provoca confianza en el mercado, y hay otras formas de también alternativas de unión que parece ser que no inspiran esta confianza en los actores económicos, con lo cual tampoco tienen, dejando ya al margen ese aspecto biológico, parece ser que no tienen ninguna razón de ser, con lo cual acabarían extinguiéndose de la misma manera. Además, para enseñar unos valores subjetivos y relativos, el hedonismo que quieren enseñar, las teorías naturalistas, vivir en paz con la naturaleza, que si los derechos de los animales y demás historias, eh, yo creo que promover todo esto es promover vicios y porquerías, vamos a decirlo así, porque, bueno, porque hay que obligar a una familia de católicos, por ejemplo, a que sus hijos aprendan este tipo de guarradas. La violencia de género, por otro lado, es también, si nos ponemos a pensarlo, es un absurdo, porque implica que un crimen que es igual para dos sujetos es más grave si lo comete uno que si lo comete otro. Es decir, se trata de dar favoritismo a unos criminales en detrimento de otros. Pero esto ya lo hemos visto en la época de la esclavitud, cuando se daban penas más duras a los negros que mataban a los blancos que mataban a los negros. De alguna manera parece que esta gente pide que volvamos a pensar y razonar de una forma que ya se nos ha quedado totalmente obsoleta. Y además, ¿qué sentido tiene decir que la pena es mayor o lo deba ser si el asesino es japonés, de Polonia o de las Islas Canarias? Decir que pueda haber una violencia de género es como decir que pueda haber una violencia de negros contra blancos, es decir, un sinsentido total. Toda esta gente habla de discriminación a la que aboga el libre mercado, pero no se dan cuenta de que la discriminación, si es que se da en el sector empresarial y privado, no tiene fuerza para subsistir. Para que ésta se enquiste en la fibra social, el gobierno tiene que apoyarla por medio de alguna política de inclusión, salario mínimo o lo que sea que se proponga. Y vamos a ver, si yo soy un empresario racista, vamos a poner el siguiente ejemplo, y os quisiera pagar 5 euros a la hora de contrataros, cuando en realidad debería pagaros 7 en función de la productividad, pues habrá que decir que habrá otros empresarios que pujen por esta mano de obra negra y más barata, pero al hacer esto, el precio de esta mano de obra habrá de subir precisamente por la mayor demanda. Los empresarios que piensen en términos económicos y no sean racistas tendrán más probabilidades de ganar dinero y no quebrar en la empresa. Y además, si esto es así, ¿para qué necesitamos políticas de inclusión o discriminar positivamente a nadie? La única discriminación que perdura en la sociedad es la que el Estado protege y acomoda por medio de sus legislaciones. Luego también están los que dicen que, bueno, es que la mujer, si se compara estadísticamente, nunca ha ganado lo mismo que el hombre. Pero eso no es correcto. Primero, porque no se tiene en cuenta el efecto asimétrico del matrimonio sobre los ingresos de la mujer, y además que si se hace una diferenciación entre la mujer no casada y la mujer nunca casada, resulta que se descubre que el grupo de los nunca casadas, las nunca casadas, en muchas ocasiones ganan sueldos iguales o superiores a sus homólogos nunca casados. Luego, no es un problema en realidad de que el empresario esté prejuiciado contra la mujer, sino de que hay mujeres que trabajan a tiempo parcial y el empresario no puede pagar a la mujer más que en función de lo que ésta produzca, es decir, del valor marginal de la producción. Y bueno, yo creo, ya para concluir, que retomando el tema de la filosofía, yo creo que si se va a enseñar a los niños todo este relativismo moral de que la homosexualidad no está mal, que lo importante es la libertad, que además depende de la salud económica de otras personas, y que además en la sociedad existe una lucha de clases y que el capital es malo y que el sexo pues tiene que ser libre y seguro, y que si la teoría queer y todo lo demás, bueno, yo en verdad prefiero que no se les enseñe nada de esto. Y si esto viene relacionado con la filosofía no la quiero ver en los institutos de secundaria, en los privados,
y en los públicos pues tampoco me gustaría verlos, sobre todo porque soy yo el que la está financiando. Así que, bueno, me pregunto si también querrán estos filósofos enseñar a los chavales a fumar porros y desmitificar las drogas. De verdad que lo que uno no puede querer hacer es imponer sus prejuicios personales en la sociedad civil. Yo creo que esta es una de las razones por las que se debería privatizar la enseñanza. Y es que si esta gente quiere enseñar estos valores del fracaso, entiendo yo, a sus hijos, primero lo que tienen que hacer es pagarlo de su propio bolsillo, no del mío, y después sin imponerlo al resto de la sociedad. Lo bueno que tiene el sistema privado es que precisamente satisface todos los gustos de todas las personas y no simplemente los de unos pocos. Y con esto quisiera finalizar ya el programa. Venga, hasta otra.